Y sí, como usted lo mencionaba recién, el día 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca con el fin de poder concientizar a la población sobre esta enfermedad, garantizar el acceso económico a sus productos y poder adoptar el cambio de hábitos alimentarios como único tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la enfermedad celíaca? Es una enfermedad crónica generada por la ingestión de proteínas tóxicas del trigo, la avena, la cebada y el centeno, llamadas comúnmente gluten, ¿sí? Que genera una lesión en el intestino delgado en personas que están predispuestas genéticamente. Los síntomas más frecuentes son la diarrea crónica, pérdida de peso, retraso en el crecimiento en los niños, por ejemplo, dolor y distensión abdominal, ¿sí? Puede generar también aparición de dermatitis, también infertilidad y abortos espontáneos, por ejemplo, en las mujeres, ¿sí? La enfermedad celíaca se diagnostica a través de estudios bioquímicos de anticuerpos y se confirma a través de una biopsia intestinal. Ante estos síntomas, la madre que está escuchando, urgente consultarle al médico. Sí, siempre es importante que ante la aparición de cualquiera de estos síntomas y que no se mejoren en el tiempo, podamos llegar a pensar si existe la posibilidad de que puedan tener la enfermedad celíaca, ¿sí? También es importante tener en cuenta que tenemos que tener, por ejemplo, los genes, ¿sí? Es decir, que personas de riesgo pueden tener la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, personas con familiares de primer grado, es decir, si hermanos o padres tienen la enfermedad celíaca, es posible que podamos tenerlo genéticamente. Y bueno, como único tratamiento de la enfermedad celíaca tenemos una dieta libre de gluten, ¿sí? Por lo tanto, es importante que conozcamos los alimentos que son libres de gluten, y para esto los podemos clasificar en 3 grupos. Principalmente en los alimentos que seguro contienen gluten y por lo tanto no se deben consumir por las personas celíacas, como ser todas las harinas elaboradas a través del trigo, de la avena, de la cebada y del centeno y todos sus derivados que están realizados a base de este tipo de alimentos, como por ejemplo el pan común, las galletitas, los fideos, golosinas, por ejemplo, como alfajores, ¿sí? En segundo lugar, tenemos los alimentos que pueden contener gluten, es decir, que alimentos que han sufrido un proceso de elaboración o industrialización y que pueden contener gluten como aditivos, por ejemplo, conservantes o espesantes, ¿sí? Para esto es muy importante tener en cuenta que a la hora de elegir un alimento esté certificado por el loguito que aparece en cada bolsita o envase que dice Sintac, ¿sí? Es un loguito rojito que aparece siempre, que dice Sintac, que quiere decir sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno. Ahora, licenciada, ¿es fácil de conseguir estos productos, por ejemplo, en el mercado o el mini mercado del barrio? Sí, es fácil conseguirlos. La mayoría de los productos siempre hay que tener en cuenta que contenga el loguito, ¿sí? Lo que sí son productos mucho más caros, ¿sí? Que los normales, por así decirlo. Bueno, después tenemos en Argentina una ley, ¿sí? Que trata de regular todo este tipo de cuestiones, es decir, que obliga a los alimentos que dicen no contener gluten a que pasen una serie de estudios y análisis para que se puedan certificar. También es importante comunicarles a la comunidad que pueden entrar a la página de ADMAT, ¿sí? www.admat.ar, una página de Argentina donde se encuentra subido un listado de alimentos que están certificados y son seguros para las personas que tienen enfermedad celíaca. Y también podemos, finalmente, ya para clasificar a los alimentos,
los alimentos libres de gluten, que van a ser todos aquellos alimentos que son de origen natural, como por ejemplo las verduras, las frutas, las carnes frescas, el huevo, ¿sí? Pero también es importante tener en cuenta en este punto que tenemos que cuidar las buenas prácticas de manipulación, porque puede generarse una contaminación cruzada si no tenemos cuidado a la hora de manipularlos. Por ejemplo, yo tengo una fruta que es libre de gluten porque es un alimento de origen natural, pero si, por ejemplo, la corto con un cuchillo que he cortado pan de trigo, estoy generando una contaminación cruzada y estoy contaminando mi alimento, lo que puede generar un daño para la salud de las personas celíacas, ¿sí? Es muy importante también tener en cuenta cuando almacenamos los alimentos que no estén en contacto con los alimentos que tienen gluten, es decir, ponerlos separados, por ejemplo, en la alacena, ¿sí? A la hora de cocinarlos, también no cocinar en los mismos utensilios que cocino todos los alimentos que tienen gluten. Bien, también sería interesante que los kioscos saludables que hay en la escuela tengan alimentos para la gente con celiaquía. Sí, es muy importante que todos cuenten, bueno, que todas las personas que tienen enfermedad celíaca traten siempre de revisar que tengan el sello certificado, ¿sí? Y que tratemos de no comprar alimentos sueltos, por ejemplo, porque si bien pueden no contener gluten, pero pueden haber estado en contacto con otros que sí, haber generado contaminación cruzada y nosotros no lo sabemos porque no los vimos. Entonces no se recomienda también consumir alimentos que vengan o se vendan sueltos. ¿Se dieron muchas consultas en este último tiempo, acá en el consultorio de usted? Sí, todavía con enfermedad celíaca no he recibido personas y por esto también voy a agregar un comentario sobre esto. Es muy importante que tengamos en cuenta que los licenciados en nutrición y los médicos especialistas sobre el tema son los únicos que pueden asesorar sobre una alimentación libre de gluten, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada alimentación, cada plan de alimentación debe ser personalizado para cada persona, entonces seríamos los únicos habilitados para poder ayudar en el proceso y acompañar y adecuar la alimentación para las personas celíacas. Recordemos, para la gente que nos está viendo, ¿dónde está atendiendo por estos días? Bien, estamos en el centro del Valle de lunes a viernes, por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 18 a 21 horas. Y algo más que me gustaría mencionar, ya que estamos hablando sobre el tema, el día 6 de mayo también se conmemora el día sin dietas, ¿sí? También como una fecha recordatoria para todas las personas que hacen dietas, ¿sí? Se exponen a dietas restrictivas, que prohíben alimentos y que son carentes en nutrientes, ¿sí? Para lograr evitar que se siga con estas cuestiones, ¿sí? Es muy importante visitar a un nutricionista, no poner la salud de nosotros en manos de cualquier persona que no esté capacitado ni habilitado para este tema, ¿sí? Es muy importante que siempre veamos que los nutricionistas estén habilitados y bueno, también podemos ir a los médicos especializados en el tema, ¿sí? Pero no confiar en cualquier persona o, por ejemplo, hoy en día que está muy de moda, consultar a influencers o las redes sociales sobre las dietas, sino ir a un nutricionista y que nos acompañe en el plan de alimentación adecuado para cada persona.